de Políticas del Adulto Mayor, Lucía Villud, que es socióloga. Nos acompaña Tanoni Daniela, que es licenciada en Psicología, el doctor Enrique Arrieta, que es gerontólogo y geriatra, y quien les habla, Jorge Prieto, que soy secretario de Salud adjunto. Algo importante a tener en cuenta es tratar de llevar un mensaje de concientización en este día tan especial de quienes tienen la experiencia de haber trabajado junto al adulto mayor. Por eso, si tenemos en cuenta desde el principio de lo que ha sido considerado el viejo sabio, la sabiduría y lo que ha hecho la cultura a través de la vejez, queremos hacer una pequeña introducción a cargo del doctor Enrique Arrieta, quien nos va a comentar cómo ha sido valorado el viejo a través de los años y de las diferentes culturas. Buenas tardes a todos. La verdad que allá, por los albores de la especie humana, las colectividades vivían de la recolección y de los frutos, y además eran nómades, lo cual le producía, en la época de cambio de clima, le producía un trastorno muy especial a los adultos mayores que no podían y no tenían el ritmo para seguir el desarrollo de todo el resto de la comunidad. Posteriormente, saltando unos cuantos miles de años, los pueblos nómades empiezan a fijarse cuando aparece la revolución de la agricultura, sea en China con el arroz, sea en la Mesopotamia con el trigo o en América con el maíz. Ahí el adulto mayor empieza a tener un rol más importante y este rol es el de distribuir los alimentos. Empieza a tener fallas en sus organismos, entonces se va debilitando con el paso de los años. También eran los encargados de cuidar las salas de armas y mantener las armas en condiciones, porque ellos ya no podían ir a la guerra, y como tenían un grado de sabiduría, a ellos se les asignaba esta tarea. Estamos hablando de unos 7.000 años antes de Cristo. Las culturas tienen mucho que ver con esto, porque América tiene, por ejemplo, lo que se llaman las familias pegoteadas, donde las familias tienen 6, 7, 10, 11, 12 hijos, ¿no es cierto? Y alguien se va a hacer cargo del adulto mayor o del viejo, como decíamos antes, o el anciano, y una realidad cultural distinta es a la de China, donde se puede tener un solo hijo, ese hijo no va a tener hermanos, no va a tener primos, no va a tener tíos, y le queda la obligación de cuidar a su padre y a su madre si envejecen los tres en simultáneo. Eso como una pequeña introducción, y me deslizo hacia otros conceptos, ¿no es cierto?, que me parecen de vital importancia. Los filósofos usan las palabras, y las palabras tienen un significado, y muchas veces estas palabras se van desgastando, se van puliendo y van terminan por decir otra cosa que lo que se ha iniciado con esa palabra. Empezamos a envejecer antes de nacer y seguimos haciéndolo a lo largo de toda la vida, porque parte del envejecimiento es el momento de la gestación. A esto se lo conoce como reloj biológico, y todas las especies lo tienen, y el hombre también. Por lo tanto, el envejecimiento es un proceso absolutamente natural que debemos dinamizarlo hacia el bienestar, mejorando la calidad de vida, con una inclusión activa, con una movilidad social, etc. Debemos acompañarlos hacia un horizonte de beneplácito para todos. Quien les habla es un adulto mayor.
hay algunas palabras que a mí me gustaría diferenciar porque tienen alguna carga que puede por ahí malinterpretarse. Por ejemplo, la palabra anciano o viejo. Cuando nosotros decimos anciano, anciano quiere decir antes. Antes que yo estuvo mi padre, antes que mi padre estuvo mi abuelo, mi bisabuelo. Entonces, anciano también nos reporta a experiencia, a ser un sabio o tener sabiduría, a algo que es de antes, antiguo, que representa parte del pasado, que es respetado, que es el abuelo, que él conserva las tradiciones, que es el consejero porque conoce todo lo que pasó en la familia, porque es el que observa de arriba, de allí su sabiduría, conoce los conflictos de la familia y es el patriarca también de la familia o de los clanes. Por eso en África, cuando se muere un anciano, se dice que se muere una biblioteca. Ahora, cuando nosotros a ese mismo anciano le ponemos una carga y le decimos viejo, parece que está usado, que es débil, que es una carga, llevar un viejo a cuesta, que es inútil, que es añoso, que es un enfermo, un viejo enfermo. Y yo la verdad que tengo pacientes que son muy jóvenes y tienen enfermedades también. Tiene una carga de angustia, podemos decir que el viejo pedigüeño, jodido, obsesivo, tacaño, cascarrabia, pero no podemos decir lo mismo cuando Piero le canta a su padre, viejo, mi querido viejo. Entonces depende de cómo se haya desgastado la palabra y cómo queremos nosotros poner la carga sobre ella. Ahora si decimos ancianos o viejos, estamos diciendo muchos. Estamos diciendo es un problema muchos ancianos. De PAMI, 9 millones. Más, son una cantidad, no tienen identidad, son anónimos, son un volumen, son una edad, son una cosa. En realidad, yo creo en mi interior que son un bloque social, que son un lenguaje y que son un idioma de la especie humana. Ahora, si a la palabra le ponemos un poquito más y decimos ancianidad y vejez, podemos decir que es inevitable, podemos decir que es una etapa de la vida, podemos decir que para los más jóvenes es una cosa lejana, podemos decir que es algo abstracto la vejez, que es biológica o que es psicológica, que es un proceso evolutivo normal, que es un tiempo, que puede ser una vejez o una ancianidad digna o indigna. Y también podemos decir que es dejada de derechos. Y este es un punto muy importante, es dejada de derechos. Cuando hablamos de ancianidad y de vejez, los hacemos en términos abstractos, que es también una conceptualización universal. En este universo también hay hombres, hay mujeres, hay diversidades. Y mientras más diversidades haya, mejor. Tercera edad es un lenguaje, diría yo, matemático, neutro, sin carga sustantiva. Podemos decir que está antes de la cuarta, podemos decir que está después de la segunda, aunque hoy hablamos de tercera, cuarta y quinta edad. Adulto mayor, usamos este concepto porque el adulto mayor es un sujeto con derecho. Y derecho hasta el último segundo de la vida. Es un sujeto con derecho. No es un objeto de una cobertura social. Es un sujeto. Y para terminar, así como antes tuvimos el hombre parlante de los griegos, el hombre racional de los romanos en otra época, desde hace un buen tiempo tenemos el hombre económico
de los tiempos modernos. El adulto mayor está en el mercado económico, es universal y abarca a todas las clases sociales. Lo pueden decir los laboratorios, las farmacéuticas, los médicos, los que lavan la ropa, de los sanatorios. Es parte de la economía y tiene una impronta muy importante. No se puede, por lo tanto, abordar el problema de la vejez desde un solo punto y desde una sola mirada, sino que es multifocal, es económico, es social, es cultural, es laboral, es biológico, etcétera. Y muchas gracias por los minutos que me han dado. Gracias, Enrique. Qué importancia que tenemos hoy, ¿no? En valorar algo que anteriormente pensábamos que el sinónimo de vejez era enfermedad. A partir del siglo XIX, cuando aparece un concepto filosófico diferente, aparece lo que es la gerontología y la geriatría. Así que hoy agradecemos a quienes se han dedicado a esto y a la atención del adulto mayor. Y hoy es el Día del Buen Trato, del maltrato y del abuso y de lo que es el viejismo. Le vamos a pedir a Lucía que se haga referencia en este día muy especial, a quien se dedica en parte de los adultos mayores desde el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, hoy estamos reunidos para conmemorar el 15 de junio, que es el Día de la Toma de Conciencia por el Maltrato y Abuso a las Personas Mayores. Y en este contexto particular de pandemia nos invita a pensar de qué manera como sociedad estamos tratando a las personas mayores. Es una problemática mundial y es muy importante visibilizarla. Bueno, el maltrato es toda acción ejercida hacia una persona mayor que genera daño a su integridad física, psíquica y mental, y que no permite que ejerza su vida con libertad, con sus derechos. Bueno, el maltrato puede ser físico, psíquico, económico, patrimonial y por negligencia. Algo muy importante para recordar es que nuestro país adhiere a la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, donde se establece que los Estados miembros deben realizar una serie de acciones destinadas a defender a las personas mayores. Esto es una herramienta fundamental para promover el buen trato y para poder visibilizar los casos de abusos que pueden ir apareciendo. Además, la convención, como bien señalaba Enrique, también establece que la mirada de la política pública debe ser dada desde una mirada integral desde el desarrollo humano y social de la persona mayor. Bueno, algo muy importante a tener en cuenta es que las acciones abusivas sobre las personas derivan principalmente de los estereotipos negativos que tenemos como sociedad. En el caso de las personas mayores, el estereotipo negativo se denomina viejismo y es toda acción discriminatoria hacia una persona por su edad. Esto hace que se restrinjan las posibilidades que tiene esa persona de ejercer su vida con total libertad y ejercer todas las decisiones que atañen a su propia vida. Esto hace que se disminuya la autoestima y la autorrealización. Esto deriva también porque existen diversas representaciones sociales asociadas a las personas mayores en torno a que existe una sola forma de envejecer y que esa forma está relacionada con la dependencia, con la pérdida de autonomía y con una serie de pérdida también de capacidades de vincularse, de relacionarse, de trabajar, de producir, etcétera. También es muy importante tener en cuenta en este sentido que el desarrollo humano de la persona es diverso, existen tantas formas de envejecer como personas en el mundo, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, además de saber y comprender que el envejecimiento es un proceso gradual que se da a lo largo de toda la vida
que genera cambios físicos, fisiológicos, sociales, culturales en la persona, y es, como también ya ha dicho el anterior panelista, es algo natural a lo que no le debemos temer. Bueno, como para recomendar qué podemos hacer para erradicar el maltrato en las personas mayores, la primera medida es dejar de diseminar una representación social que tiene una forma única de vejez en la vida, sino pensar que hay mucha diversidad en la vejez, diversidad de clase, de género, de identidad cultural, etcétera. Es muy importante que comprendamos que llamar a las personas por su propio nombre es muy importante, y dejar de utilizar adjetivos estereotípicos como abuelo, viejito, jubilado, cuando no hacemos más que seguir reproduciendo nuestras actitudes viejistas. Es importante brindar las herramientas indispensables para promover el empoderamiento, darle voz y capacidad de acción a las personas, y con el tiempo vamos a ver que si promovemos el buen trato y la no discriminación en las personas mayores, vamos a poder vivir en una sociedad para todas las edades, con una mirada integral y de desarrollo social y humano de las personas. Así que bueno, muchas gracias por escucharme. Gracias, Lucía. Y qué importante que es esto de respetar la identidad, ¿no?, del adulto mayor, y no estereotiparlo en lo que son abuelos y abuelas, y por otro lado lo que han sido las prevalencias asociadas. Ahora le vamos a pedir a la licenciada Victoria López que nos cuente cómo está estructurado la DIPAN, cómo funciona, cómo están trabajando. Antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Buenas tardes a todos, a los que están desde casa y a los que están acá. En primer lugar, quería remarcar, soy trabajadora social de la Dirección Provincial de Adultos Mayores. Vengo no en representación de mi persona, sino en representación de un equipo de trabajo que viene trabajando hace muchísimos años, poniendo al adulto mayor como foco de trabajo, no como mero objeto, sino como un sujeto de derecho, trabajando con los adultos mayores como desde el lugar del empoderamiento, desde el lugar del derecho. Principalmente tenemos que referenciar que la provincia de Santa Fe, las políticas públicas deben trabajarse constantemente, ya que la provincia de Santa Fe es una de las provincias más envejecidas en el país. Somos una de las 3 provincias con más alto índice de envejecimiento. Nuestros adultos mayores llegan casi al 17% de toda la población. Por lo tanto, nos convoca mucho trabajo desde el norte hasta el sur. Nosotros contamos con una dirección que cuenta con la conducción central acá en la ciudad de Santa Fe, con la delegación de Rosario, profesionales y no profesionales, todos capacitados en la temática del envejecimiento, todos formados y trabajando constantemente para ellos y para las instituciones que forman parte de la dirección provincial. Es fundamental, bueno, encuadrar el día, como decíamos todos los expositores, bien decían, del día de la toma de conciencia del no maltrato y abuso a los adultos mayores, y también es válido remarcar que en este último tiempo se empieza a decir el lema del buen trato. Si bien parece contradictorio ambas palabras y son antítesis, maltrato y buen trato, lo que se propone desde el 2012, 2013 a esta parte es verlo desde una connotación positiva al buen trato, para justamente promover y fomentar acciones que propicien el buen trato. Por eso mismo no quedarnos con lo anecdotario de malos tratos, sino que todos empiecen a aplicar en su cotidiano acciones de buen trato. Una de las cuestiones que, hablando con Lucía, que es la directora de adultos mayores, referenciábamos, que nos parece importante ser concretos y contar un poco qué escuchamos en el servicio cuando hablamos de maltrato o carencia de buen trato a los adultos mayores. Muchas veces naturalizaciones como relatos de adultos mayores que referencian:
yo soy una carga, ya no me visitan, estoy solo. Parecen cuestiones simples, cuestiones del cotidiano de ellos, pero que realmente implican emociones y una carga subjetiva muy grande en su cotidianidad. Muchas veces también en entrevistas con familiares que toman voz o partido por ellos, que deciden por ellos, lo cual justamente tratamos de ir trabajando en profundidad algunas situaciones. No podemos abarcar todo, obviamente, sino que también trabajamos mancomunadamente con diferentes localidades y diferentes gobiernos justamente locales y municipales. Como bien decía Lucía, es importante diferenciar que hay distintos tipos de maltrato, esto que decíamos recién, situaciones cotidianas naturalizadas, como lo que explicaba anteriormente, o situaciones complejas como de maltrato físico, psicológico, abuso patrimonial, abuso económico, situaciones tan simples o cotidianas como sacar un crédito sin el permiso de la persona mayor. Algo que poco se habla y mucho se estuvo generando en este último tiempo, que se estuvo visibilizando son las situaciones de violencia de género en las personas mayores. Las mujeres mayores también sufren violencia de género. En el 2009 hubo más de 30 muertes de mujeres mayores por violencia de género en la Argentina. Es difícil también pensar que las adultas mayores puedan denunciar. Es muy difícil que los adultos mayores en general denuncien a sus propios hijos, al propio cuidador que está justamente haciéndose cargo de su cotidianidad. Es muy difícil que ellos lo tomen como una situación de abuso o violencia. Por eso es un trabajo muy fino, que estamos siempre en esta bisagra, por eso también pedimos a la sociedad toda, no solamente a nosotros como Estado, el hecho de hacernos cargo, de acompañar, no solamente, vuelvo a repetir, nosotros como Estado, sino todas las asociaciones que trabajan con adultos mayores, desde el médico de cabecera que escucha mensualmente sus demandas, desde el almacenero, como siempre decíamos, que lo recibe en su queja cotidiana. Estadísticamente solo llega un 4% a hacer una denuncia efectiva y a finalizar el proceso de denuncia. Por lo tanto, es ínfimo el porcentaje de adultos mayores que puede lograr culminar un proceso legal en relación a una demanda judicial. Bueno, no me quiero extender mucho, pero principalmente invitarlos a todos también a replantearnos reinventarnos en estas nociones de viejismo, de estereotipos, de cómo veo yo mi manera de envejecer y cómo acompaño el envejecimiento del otro, porque eso forma parte también del cambio en la sociedad toda. Y bueno, no quiero dejar de mencionar que nosotros, en cuanto a política pública, como Estado tenemos que estar orgullosos como ciudadanos santafesinos. La provincia de Santa Fe es la provincia que tiene más residencias públicas en toda la Argentina. Tiene más de 20 residencias, 19 son de larga estadía, una es residencia transitoria, más de 550 adultos mayores alojados por propia voluntad en estas residencias, más de 400 empleados que trabajan en los organismos públicos que se están formando continuamente para salir de esta lógica asilar. Obviamente, los pilares, como bien decía Lucía, son los pilares de la Convención, la autodeterminación, la libertad, todo lo que tenga que ver con la decisión del adulto mayor de construir su propia vida cuando llega a esta etapa de la vida, porque se toma como eso, como un proceso. Fundamentalmente, la lógica también que tomamos nosotros en la institucionalización es que va a ser el último eslabón de esta cadena de la intervención. Las intervenciones en cuanto a internación para nosotros nunca son el primer recurso. Siempre vamos a trabajar en pro de mejorar calidad de vida para que ese adulto mayor pueda continuar en su centro de vida con sus limitaciones o precariedades ambientales, edilicias, socioafectivas, pero acompañándolo para que pueda sostenerse en su domicilio, en su barrio, con su vecino, con su médico, con su amigo, con su vínculo cercano. Y en las situaciones que no podemos o que ya no se puede sostener más, siempre que la persona
tenga autonomía para el manejo de su cotidianidad y de la vida diaria y que dé su consentimiento, se dan los ingresos a los hogares como parte de la respuesta ante alguna situación crítica de todo esto que fuimos charlando, ¿no?, hasta ahora. Bueno, obviamente, como para ir cerrando, no podemos dejar de pensarnos en esta coyuntura que estamos atravesando todos de la pandemia. Yo creo que ninguno de los que está acá ni de los que está en su casa va a salir igual de todo esto. Y bueno, obviamente las personas mayores fueron prioridad de objeto, de trabajo, mejor dicho, en nuestro cotidiano, fueron prioridad en los medios, fueron prioridad de cuidado. Todos tuvimos, o la gran mayoría tuvo, alguna acción de cuidado para algún adulto mayor, sea familiar, vecino. Y bueno, lo que queríamos proponerle desde la dirección es que sostengamos lo poco que hicimos, no lo perdamos. Así sea una acción mínima, genera buen trato a las personas mayores. Muchas gracias. Gracias, Victoria. Y ahora le vamos a dar paso al doctor Hugo Valderrama, porque creo que algo que tenemos que tener en cuenta es cuál es el cambio biológico a nivel neuronal que nos puede generar un maltrato. Y creo que eso es un tema del cual usted es especialista. Muchas gracias por la invitación. Está perfecto la introducción porque de eso iba a hablar. El cerebro es un órgano material, pero que permite sentir lo que no es material y permite generar lo que no es material. Entre eso el afecto. El afecto, la mayoría de las formas de afecto no es tangible. No hay forma de tocarlo, pero el cerebro puede generar y sentirlo. Ahora, en las últimas décadas nos fuimos dando cuenta que no es solamente el cerebro del niño el que va cambiando y va generando conexiones, sino también el adulto mayor. El adulto mayor genera conexiones hasta el último momento de su vida. No solamente genera conexiones, sino que genera neuronas. ¿Y por qué recalco este concepto que antes se pensaba que era una cuestión fija en el adulto mayor? O sea, que ya las neuronas estaban, se iban perdiendo y listo. Porque fíjense que el maltrato, y se lo voy a dar este ejemplo que es muy crudo, pero para que se visualice, así como un golpe en la cabeza daña neuronas de forma inmediata, el maltrato daña neuronas de forma progresiva. O sea, un maltrato continuo y progresivo termina produciendo muerte neuronal. Es más, si uno va a realizar imágenes, hay grupos de investigación bien concretos sobre esto, personas que han sufrido trastornos afectivos, que terminan con depresión y ansiedad crónica debido al maltrato, a nivel del lóbulo frontal, acá detrás de la frente, hay una involución directa y proporcional al maltrato, inclusive a los diagnósticos psiquiátricos que se hacen esas personas. O sea que, justamente, siendo el cerebro un órgano tangible, termina recibiendo un golpe directo con el maltrato, que lamentablemente la mayoría de las veces, aunque el cerebro es plástico y se puede ir moldeando toda la vida, si ese maltrato es continuo, esa dosis continua, es irreversible. No solamente afecta el estado anímico de la persona, sino que también afecta sus funciones mentales, afecta la cognición, por ejemplo, la memoria. O sea, es un factor de riesgo para las famosas demencias, ¿sí?, como la enfermedad de Alzheimer. Entonces, fíjense cómo se involucra algo que a veces parece que está en el aire, termina siendo una cuestión hiperconcreta, siendo que recién nombraron que los adultos mayores son casi el 20% de la población a nivel mundial o más, depende del lugar. Entonces, fíjense inclusive esto cómo no solamente repercute sobre esas personas, sino a nivel social y económico también, como nombraron. O sea, el maltrato termina siendo de los peores daños que se le puede producir a un ser humano con las formas que han dicho y que han nombrado, y además un daño directo sobre el organismo. Entonces, remarcar eso, que como también dijeron, yo soy neurólogo y me subespecializo en neurogeriatría, o sea, hace 14 años que mis pacientes son adultos mayores, y remarcar que esto es una cuestión bien concreta, que hay que hacerle frente, que hay que denunciarlo, que hay que capacitarse, hay que formarse para prevenirlo, hay que hacer estas visualizaciones para prevenirlo. Y les cuento una cuestión personal y para cerrar, que me sucede frecuentemente. Fíjense esta mesa larga, generalmente antes el adulto mayor se sentaba en la cabecera y la familia alrededor, y con esa experiencia que iba acumulando durante los años, lo cual no significa que sea sabio, sino que iba acumulando experiencia, ya sea negativa o positiva, la trasladaba a la familia. Y es una función irreemplazable, pero que lamentablemente parece que se está reemplazando por otras cuestiones. Entonces,
una de las formas de no generar maltrato es dándole el respeto, el lugar y la dignidad que merece esa persona mayor, volviéndole a escuchar, volviéndole a ponerla en su lugar. Y va a ser lo mismo que nosotros vamos a exigir cuando lleguemos a esa etapa. Justamente un día como hoy hay que tratar, que ya creo que lo nombraron también, imaginarse, visualizarse uno como adulto mayor y pensar qué esperamos de la sociedad, qué esperamos del Estado, qué esperamos de los profesionales hacia nosotros. Y lo mismo brindar ahora. Les decía que, para cerrar, en mi consultorio muchas veces está en la experiencia que acumula uno con la vida, que parte del interrogatorio mío como médico es preguntar de qué hicieron, de qué trabajaron, a qué se dedicaron en su vida. Cuando me empiezan a contar, hay cosas tan provechosas que me engancho, al final me desvío por ir al interrogatorio médico, me engancho con lo que me están contando, me empiezo a hacer preguntas. Cuando me doy cuenta, la consulta se invierte, parece que me están asesorando a mí, que en la práctica está pasando eso. Yo ya no sé si le tengo que pagar la consulta a ellos o ellos me tienen que pagar a mí. Realmente es muy provechoso y es algo que estamos perdiendo. Y un lugar para dar, y que se debe ser en este día, justamente es hacerlo partícipes, que formen parte de la sociedad y sigan formando parte inclusive del Estado. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted, doctor. También es muy importante lo que es el cuidado del adulto mayor. Digamos, cómo cuidar a nuestros adultos mayores, ya sea o no dentro del seno de la familia o fuera del seno de la familia. Así que le vamos a invitar al doctor Hugo Valderrama, padre, para que nos cuente qué importancia tiene la formación del cuidador de adulto mayor, cómo se debe preparar, cómo debe estar frente a esta situación que muchas veces dentro del seno familiar o fuera del seno familiar, uno como hijo, uno como sobrino, como hermano, como esposo debe acudir para ser atendido, dado que las posibilidades muchas veces nos limitan físicamente y no lo podemos hacer. Así que le agradecemos, Hugo, que nos comente un poco cómo está el tema en cuanto a la formación del recurso humano. Gracias por la invitación. Estoy muy contento por lo que escuché, porque se nota que la mesa transpira gerontología. Eso es muy bueno, porque nos cuesta encontrar gente que viniendo de distintos ámbitos maneje el tema gerontológico como se manejó en esta mesa acá, teniendo muy poco tiempo para disertar. Antes de contestarte, doctor, quería hacer mención a lo siguiente. Yo hace 42 años que me dedico a la geriatría y a la gerontología. O sea, lo que puedo decir en defensa de nuestros mayores no es en defensa de mí mismo, más allá de cómo pasa con el doctor Arrieta, ya somos integrantes de ese grupo etario. O sea, yo empecé esto a los 24 años, y cuando decían ahí viene el geriatra y aparecía yo con 24 años, miraban pensando que yo tenía que aparecer con la cara de ahora, no la de 24. Bueno, el tema, ¿por qué digo esto? Porque el tema de abuso y malos tratos en la vejez, hace 42 años que de alguna manera me toca o escribirlo o exponerlo, pero pasa algo muy particular con este tema que nos está afectando, que es el COVID, porque lo que se percibía latente hoy en ciertos aspectos se ha hecho evidente, que es justamente distintas formas de abuso y malos tratos para con nuestros mayores. ¿Y por qué se está pasando esto? Bueno, porque se da una coyuntura muy particular, que es la del encierro, la de tener que quedarnos en casa, y bueno, se tolera de distintas formas. Fíjense, a mí, hablando de abusos, si yo hablo de los jóvenes, supongamos que esta mesa fuese, vamos a plantear problemas que afectan a nuestros jóvenes, y yo empiezo a analizar el tema de la juventud, la pregunta es ¿hasta qué edad voy? Porque no es lo mismo que yo largue de los 10 a los 20 años, que vaya de los 20 a los 30, 30 a 40, 40 o 50. Yo me acuerdo que teniendo 50 años, pacientes que tenían 80, me decía, ay, usted doctor, que es joven. Yo me sentía viejo a los 50 porque decía, bueno, tengo 50, a los 40 era, como nos decían nuestros abuelos, eras un cuarentón ya. Entonces, era bastante complicado. Pero fíjese que cuando hablamos de los mayores, hablamos de los viejos y van toda la misma bolsa de papa. Los metemos ahí y no es lo mismo, señores, 60 a 70, que 70 a 80, 80 a 90 o 90 y más, por dar un corte a las cortes. Porque estamos hablando de distintas etapas de paso de tiempo sobre nuestros cuerpos,
estamos hablando de senescencia, no de senilidad, estamos hablando de desgaste, que es lógico, y distintas opciones. Y por eso pasa que, entre otras cosas, se crea tanto crispación con esto de que quienes se tienen que quedar en casa, si los mayores, porque se enferman más, porque se mueren más y demás. Entonces, claro, los mayores, ahí van todos. Y nuestro presidente hoy tiene 61 años. Y la mayoría de nuestros gobernadores son gente mayor. Entonces la pregunta es, ¿qué mayor estamos hablando? En realidad la gerontología ha cambiado mucho. Hoy prácticamente siempre se habló de la mujer a partir de los 60, que era la edad jubilatoria, y el hombre a partir de los 65. Pero la realidad es que la gerontología para los geriatras y gerontólogos empieza prácticamente a los 85, que es cuando realmente empezamos a ver la fragilidad y la vulnerabilidad. Y esto de la fragilidad y la vulnerabilidad es la que abre la puerta del abuso y el maltrato. Lamentablemente es así. Un concepto más y te contesto lo que me preguntaste. Un concepto más. Yo siempre me pregunté cuándo empezó el cambio, porque cuando yo era pibe, mi hijo recién planteó que en la mesa, a la cabecera, se sentaba el abuelo. ¿Te acuerdan de los Campanelli, los que somos? La familia Campanelli, comían los fideos todos los domingos y el viejo hablaba y todo el mundo escuchaba y hasta que el viejo nos decía, bueno, qué lindo que la familia unida, que yo, nadie se levantaba de la mesa. Hoy, yo creo que el lugar del viejo lo ocupa el novio de la hija o la novia del hijo, y lo ponen en una hamaca para mecerse en cualquier momento. O sea, y cuando vas a un restaurante a comer, a mí me habían enseñado que cuando hablaban los mayores yo me tenía que callar. Esperaba para que me den la oportunidad de hablar siendo pibe. Hoy ponen un pelotero en un restaurante porque no hay forma de contener a los pibes que caminan por arriba de los mozos. O sea, evidentemente la cosa ha cambiado. Pero ¿cuándo cambió? Eso es lo que yo me preguntaba cuando venía para esta charla. ¿Y quiere que le diga una cosa? La realidad es que llego a la conclusión que tiene mucho que ver con la Internet. Ustedes me dicen, ¿este de qué está hablando? Con la Internet, así de clarito. Porque el TKM de ahora era el te quiero mucho de mi época, y yo se lo decía a una chica cuando la quería, le decía te quiero mucho. Ahora le escriben TKM y estamos todos bien con eso. Pero resulta que los que ya tenemos unos cuantos años no nos adaptamos a esas circunstancias, nos cuesta mucho, y nos cuesta mucho prender una computadora y subir una app para poder hacer Zoom, como se hace ahora en esta situación de pandemia, o entrar, no sé, con cualquier otra forma de hacer una videoconferencia. Y eso, lamentablemente, desde el punto de vista social, se ve como negativo. Entonces, la Internet ha ido reemplazando el consejo y la experiencia, porque yo entro en Google y pregunto, o entro en Wikipedia y pregunto. Antes era nuestro viejo, nuestro mayor, nuestro padre, nuestro abuelo, el que nos transmitía la experiencia. ¿Qué está pasando, Enrique, con el tema de la formación de cuidadores a nivel nacional? Se sigue haciendo y se sigue haciendo sistemáticamente. Tal vez como crítica a lo que yo veo que está pasando es que cuando nosotros lo empezamos, que nació acá en Santa Fe, no sé, para mucha gente que no lo sabe, nació en una escuela en la localidad de Recreo, lo empezamos con mucho esfuerzo, pero mucho contacto, mirándole la cara a la gente y explicando cómo se cambiaba un pañal, porque necesitamos que la gente sepa cambiar un pañal, necesitamos que la gente sepa cómo alimentar a una persona que tenía problemas de deglución para que no se nos broncoaspire. Íbamos haciendo eso y hoy eso se digitalizó. Y cuando se digitalizó, por ejemplo, un cuidador que de golpe es una persona que apenas terminó su escuela primaria o de casualidad la secundaria y está queriendo encontrar una profesión que le permita sustentarse y si Dios quiere con mucha vocación, ojalá sea así, no todos les pasa lo mismo, lo ven más como una salida laboral a veces que como una cuestión realmente vocacional. Ocurre que reciben una formación que se vincula mucho con análisis que son supracuidados. Van más allá, o sea, que deberían tener como base la base del cuidado, de cómo me hago cargo de un anciano frágil y vulnerable. Cuando estoy delante, cómo nos pasan los médicos cuando tenemos un enfermo grave, cómo te haces cargo de ese enfermo grave. Después, si querés, filosofamos, hablamos de ética biomédica, si querés, hablamos de lo último paper que anda dando vuelta por ahí, pero la realidad es que nos tenemos que hacer cargo. Eso es lo que yo veo que está pasando. De todas maneras, lo bueno de esto es que todas las políticas, desde que a mí me tocó formar el primer cuidador de ancianos en el año 85 hasta la fecha, que sigue manejando el gobierno nacional y difundiendo en las provincias, siempre se vincula con la formación de cuidadores de ancianos, siempre. No se ha perdido y, bueno, se sigue para adelante. Por último, quiero aclarar una cosa. Siempre
en todos los temas que tienen que ver con la gerontología, hay una tendencia, a ver, tenemos claro que con el paso del tiempo nos vamos fragilizando, nos vamos haciendo vulnerables, es decir, por más sano que seamos. Los reflejos se van perdiendo, la vista disminuye, la fuerza muscular disminuye, es así. Pero no tenemos que perder como objetivo, tener bien claro lo que poco se expuso sobre esta mesa. Si estamos hablando de personas mayores, estamos hablando de personas mayores, personas que tienen más años que otros, no de discapacitados, no de enfermos necesariamente por ser mayores. Entonces, ahí tenemos que apuntar a que los mayores, y acá viene lo que tal vez a alguno no le guste, pero lo voy a seguir insistiendo, tienen también que hacerse cargo de apoyo a los conceptos de esta mesa. Porque no esperen que llegue un Mesías y que solucione el problema de los abusos y los maltratos si ustedes no empiezan a levantar la voz, no empiezan a exponerse como ciudadanos que son, porque nadie les quita la categoría de ciudadanos, y lo hacen en forma efectiva. O sea, el día que nuestros mayores acompañen a estas mesas gerontológicas de difusión con una presencia totalmente activa, entonces los que aspiran a gobernarnos van a pensar mucho en este tema y seguramente van a ir mejorando las condiciones, porque es así. Si no ocurre eso, bueno, los ancianos muy probablemente socialmente, como pasa hoy, no sé si habrán escuchado ustedes, pero todo el mundo, yo lo escucho todos los días. El problema es con nuestro viejo, los que se enferman y los que se joden son los viejos. O sea, fíjense, no es el problema de la sociedad, es el problema de los viejos. O sea, somos de plástico. Cada uno de nosotros nunca pensamos que íbamos a envejecer, pero acá estamos sentados, doctor. Así que bueno, yo quiero hacer un llamamiento a toda la comunidad mayor a que colabore en su defensa. ¿Cómo se hace? Ejerciendo la ciudadanía. Ya ni hablemos. La forma más directa de hacerlo, cuando llegue el momento de votar, por favor vayan a votar. Aproximadamente el 50% de nuestros mayores no votan. Es momento que se pongan las pilas y vayan a votar. Eso de los 70 años es una ley arcaica. Acá hay que ir a votar hasta el día que no puedas ir a votar. Eso es ciudadanía. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, y tomando los conceptos de todos los expositores de la mesa y teniendo en cuenta fundamentalmente lo que es la violencia y la salud mental, pero fundamentalmente en lo que se llaman aspectos sutiles, digamos, eso que nosotros por ahí no lo percibimos en forma tan directa y que en realidad también son formas de maltrato. Así que le vamos a pedir ahí a la licenciada Tanoni que se explaye un poco, porque ella, además de ser licenciada en psicología, es gerontóloga. Hola. Bueno, en principio, muy buenas tardes. Un saludo para todas las personas que están ahí escuchando desde su casa, desde el lugar donde están viviendo en este momento. La verdad que escuché muchas cuestiones en la mesa que me resultaban muy significativas para pensar y quería hacer como quizás un pequeño recorrido por esas cosas que me parecieron fundamentales resaltar. Por ejemplo, esto de que cuando nosotros hablamos de personas mayores, podamos darle valor y entidad al plural. ¿Por qué digo esto? Porque como decían muchas de las otras personas que están acá en la mesa, tendemos a generalizar y pensar que desde los 60 o 65, que hablamos de personas mayores, hasta el fin de la vida, a veces hay 30 años. Y si bien sesgamos las categorías a veces para estudiarlas o para pensar marcos jurídicos o para pensar marcos de referencia que nos permitan estudiar alguna problemática, corremos el riesgo de caer en homogeneizar a un grupo, en este caso etario, bajo las mismas formas de pensar, las mismas formas de hacer y muchas veces las mismas posibilidades o imposibilidades. Entonces, en primer lugar, me gustaría rescatar, esto que tiene que ver con poder pensar una vejez, una adultez mayor, plural, ¿sí? Que hay tantas formas de transitar, y no solo la adultez mayor, sino la vida, que es singular, altamente singular. Por otro lado, rescato esta introducción que hacía Lucía en relación a cómo pensar el viejismo y cómo esto genera y estereotipa formas de vincularnos entre las personas. Es muy común que uno a veces escucha, por ejemplo, no, hoy me quiero quedar en casa, no tengo ganas de salir, y uno escucha esto de, ay, te estás volviendo vieja. ¿Sí? Como si
la decisión de elegir una vez, una noche, por ejemplo, no salir, fuera un sinónimo de vejez y vejez fuera sinónimo de detenimiento, de apatía, de falta de deseo, digamos, nada más fuera de lo que sucede en nuestra cotidianeidad, digo, nada más fuera de lo que a veces sucede cuando uno realmente escucha a las personas mayores y sus ganas y sus deseos en relación a lo que quieren hacer. El problema está cuando estos estereotipos de viejismo no son solo atribuidos por otras personas a las personas mayores, sino que es la misma persona mayor la que los toma como propios. Y entonces se autolimita y dice, no, yo ya no estoy para eso, yo ya soy grande. Y a veces me ha tocado en el ámbito del consultorio o en el ámbito del trabajo de talleres, y yo digo, ¿y para qué? Digo, ¿no? ¿O por qué? ¿O por qué esto queda por fuera? Si tenés ganas, ¿por qué queda por fuera? Digo, y es una respuesta que casi siempre resulta muy difícil de contestar. Digo, ¿no? Porque es como si la persona, una vez que escala a cierta edad, quedara reproduciendo y repitiendo una forma de estereotipo en la cual por momentos pareciera que debe ubicarse, aunque le sea ingrato. En este sentido, y en relación a lo que decía Jorge, yo quería traer hoy una de las formas de violencia, que es una de las formas, es una forma de violencia que tiene como dos modos de manifestarse, que es bastante sutil, invisible en nuestra cotidianeidad, y que tiene que ver con la infantilización. Es decir, con pensar que las personas mayores son como chicos. Lo deben haber escuchado, decir que es un mito, pero creo que es algo más fuerte que un mito social, digo, ¿no? Es la idea de pensar que alguien, porque tiene determinada edad, ya no puede decidir en relación a lo que quiere, ya sea en relación a su patrimonio, en relación a aspectos económicos, en relación a su deseo, en relación a su sexualidad. Digo, nos encontramos muchas veces que las personas mayores, la sexualidad está pensada como algo totalmente deserotizado, digo, ¿no? Ligado al cariño, ligado al afecto, como si en realidad la sexualidad no tuviera esa fuerza fundante que nos atraviesa durante toda la vida y que cada persona la vive de manera personal y con una intensidad que es altamente también personal, y que también, digamos, nos define y que también forma parte de nuestra vida y que no desaparece ni con los años, ni con la edad, ni con dificultades, porque a veces dicen, bueno, pero a lo mejor una persona no puede. Bueno, esto es algo que quizás es para otro debate también, pero cuando uno dice, bueno, no puede la forma en que yo imagino que debe darse el encuentro entre dos personas, digo, en estas cuestiones tendemos muchas veces a infantilizar a una persona. Y le vamos a veces, digo que es una violencia sutil, porque muchas veces en el afán de proteger, de acompañar, de cuidar y de querer, vamos impotentizando a esa persona que queremos. La vamos dejando como sin voz, sin palabra. Entonces, la persona empieza a moverse con los tiempos de quien la acompaña, sea un cuidador, una cuidadora, sea algún familiar, sea, digamos, la persona que esté ahí, o sea, en una residencia de larga estadía. Digo, ¿no? Y entonces la persona a veces empieza como a moverse a los ritmos de otros, sin poder a veces siquiera decir, bueno, ahora no tengo ganas, o ahora no, o ahora sí. Yo creo que esto es una batalla fundamental que nos tenemos y nos debemos cada persona, incluso, digamos, quienes no somos personas mayores, para pensar en relación a las personas que hoy sí son mayores, pero para pensar nuestra propia vejez. Digo, ¿no? De cómo pensamos nuestros derechos, de cómo pensamos nuestra vida. Pensaba en este contexto, digo, ¿no? En el cual, lamentablemente, la productividad rige y las personas mayores parecen a veces en una línea de descarte en relación a esto, porque pareciera que la infancia es una forma de preparación para la productividad, para la vida adulta, y la adultez mayor es como una caída de esta potencia. Esto también es algo que es importante que nosotros podamos pensar que
bueno, que ni siquiera diría cada etapa, que cada momento de la vida tiene la intensidad que en todo caso podamos ir construyendo a partir de nuestras improntas y de nuestra historia singular. Ese es nuestro desafío, nuestro gran desafío. Y esto atañe a todas las personas, independientemente de la edad. Pensaba en este contexto de pandemia, en el que me he encontrado con muchas, he escuchado por los medios, muchas recomendaciones respecto a qué patrón seguir para tener una vida mental sana, digamos, una salud mental sana. Y si bien está bueno, digamos, que hayan aparecido algunas recomendaciones, algunas sugerencias, para algunas personas mayores esto se ha transformado en una prescripción. Y ahí se ha vuelto un poco problemático, digo, ¿no? Porque ha habido personas mayores que me han consultado y me han dicho, Daniela, mirá, yo me pasé todo el día en casa, en pijama, no pude dormir bien, me cuesta levantarme, duermo más de lo habitual, miro todo el día la tele, ¿qué me va a pasar? Estoy depresiva. Y en realidad, esto que tiene que ver con la angustia, de un momento de la vida, de una situación que irrumpió en la vida de todas las personas de manera intempestiva, que cambió nuestra cotidianeidad, que cambió nuestra rutina diaria, que nos mantuvo a quienes podían estar en sus casas quizás conviviendo más horas con personas que habitualmente convivíamos, pero a lo mejor menos. Digo, requiere tiempo. Digamos, a veces algo tan simple de pensar como que la vida requiere tiempo para ser vivida, digo, ¿no? Y parece que esto a veces como que lo olvidáramos, requiere tiempo poder pensar, poder sentir, poder ir registrando la movilización que generan los acontecimientos de nuestra vida, sea este o sean otros, porque este es más bien masivo, pero hay otros, digamos, que irrumpen una vida singular y también, digamos, para eso necesitamos tiempo. Pensaba, digamos, que esta situación de pandemia nos enfrenta con la idea de los duelos, no solo las pérdidas reales y concretas, sino con aquellas cosas, con una forma de pensar desde otro lugar el futuro, porque nos enfrenta con que había cosas que imaginábamos que a lo mejor teníamos pensadas hacer y no pudimos, o cosas que imaginamos que quizás, bueno, no sabemos si ahora vamos a poder hacer y de qué modo, digo, ¿no? Esto también lleva un tiempo. Por eso, digo, bueno, en esta sociedad en la cual a veces estamos muy atravesadas y atravesados por la idea de la felicidad, de la productividad, del estar como de la hiperactividad, poder pensar y concebir el detenimiento, digo, ¿no? Y en lugar de que, bueno, a veces podemos pasarnos un día en la cama y eso nos representa, digamos, no psicopatologicemos este momento, eso es una tarea que nos toca, digamos, a quienes trabajamos en salud mental, de, bueno, poder pensar que este momento ha presentado muchas manifestaciones y poder darle un lugar a esa escucha, a esa palabra. Es fundamental que también las personas mayores, como todas las personas, no se queden solas, no se queden solos en este momento. Acompañémonos. Y no me refiero solamente a acompañar a las personas mayores, porque realmente también en este tiempo ha habido muchas personas mayores que desde la distancia han acompañado a sus familias, han contenido, han propuesto juegos, han propuesto actividades, han conversado con otros familiares, porque a todos, quien más, quien menos, en este momento hubo momentos difíciles. Y bueno, y nos queda todavía por seguir andando. Por eso pensaba también, digo, ¿no? Para muchas personas que en este tiempo pasamos de un tiempo de aislamiento social preventivo y obligatorio a un tiempo de distanciamiento social, que nos da cambios en la coyuntura social, apertura de lugares y demás, pero que a veces hay muchas personas que siguen o que han estado en sus casas más de 70 días, o que a lo mejor están en una residencia y hace mucho tiempo que no ven a sus familiares, o que no comparten determinado tiempo en el encuentro. Entonces, pienso que para esto también hay que quizás poder pensar que a veces no se puede hacer, bueno, hay que preguntarse, digamos, cuándo, cómo, en qué tiempo uno lo quiere hacer, digo, ¿no? Y tomarse el tiempo para, bueno, poder hacerlo cuando uno sienta que lo necesita, quizás paulatinamente,
y no, bueno, quizás salir, digamos, en esta urgencia de salir porque quizás ahora en determinados momentos se puede. Pensaba en esto que les decía en relación al futuro, que, bueno, tanto desde el Estado, digamos, como desde los espacios familiares, singulares, está bueno acompañarse. Hay líneas que son de la provincia de Santa Fe que permiten alojar preguntas, consultas o inquietudes, alojar el malestar de personas que llaman porque algo las moviliza en este momento. Porque de alguna manera repensar un futuro implica un esfuerzo de imaginación en lo singular y en lo colectivo, y una apuesta a una sociedad en la cual quizás algún día no tengamos que pensar en estratificarla, sino que pensemos en una sociedad intergeneracional, donde nos podamos escuchar y nos podamos acompañar. Y para cerrar, quería compartir con ustedes una frase que me gusta muchísimo, que es de una psicoanalista que se llama Maud Manoni, y que dice de la siguiente manera: el hombre, llamado a morir un día, tiene frente a sí dos perspectivas: la resignación o la rebeldía hecha de un deseo de vivir lo que quede por vivir. Gracias. Gracias, Daniela. La verdad que muy reflexivo todo tu mensaje para toda la gente que nos está escuchando, para toda la audiencia y fundamentalmente en esta mesa donde con mucho corazón nos estamos dedicando a lo que es la asistencia al adulto mayor, fundamentalmente por una encomendación principal de lo que fue el gobierno de la provincia, Ministerio de Desarrollo Social con la Dirección de Adultos Mayores y el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Adultería Médica. Así que muy lindas tus palabras y muy que entra con mucha profundidad hacia ese mensaje que nuestra población estaba esperando. También en este día especial, Lucía nos va a comentar que se está haciendo con otras actividades complementarias. Bueno, bien como dice Jorge, estoy muy agradecida con todas y todos por esta participación. Hemos escuchado reflexiones muy interesantes de diversas disciplinas que estamos muy ocupadas en el tema de la gerontología y principalmente en enfatizar que las personas mayores son sujetos de derecho y por eso también, como dijo el doctor Valderrama, muy importante, los invitamos y las invitamos a todas las personas mayores a participar activamente de la sociedad, a reclamar por sus derechos, por su autonomía, por su autodeterminación, y también desde el Estado estaremos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para seguir cambiando esta sociedad y que realmente vivamos en una sociedad para todas las edades. Bueno, y en este sentido, para este mes del buen trato, vamos a estar entregando guías de buen trato donde se establecen una serie de principios y objetivos para poder dar buen trato a las personas mayores y que las mismas personas mayores puedan reclamar el buen trato hacia su vida. En primer lugar, iremos entregando en residencias de larga estadía y geriátricos y los centros de atención primaria de la salud, porque consideramos que en este contexto de pandemia mundial son los primeros lugares donde debemos comenzar a dar las distintas conversaciones, ideas y charlas alusivas al tema para poder brindar un buen trato a las personas mayores. Luego seguiremos con diversas entidades, oficinas y organismos públicos y privados, porque consideramos que todo lugar donde haya una persona mayor es una excusa para poder hablar del buen trato y poder promover derechos y libertades de las personas mayores y seguir, bueno, en este camino de promover la relación con la comunidad, la inclusión a la sociedad y, bueno, el desarrollo del empoderamiento de todas las personas mayores. Bueno, estoy muy agradecida por la participación de todos y todas para conmemorar este día y esperemos que de a poquito, pero también a pasos gigantes, vayamos cambiando la mirada. Gracias. Bueno, gracias a todos los participantes, los panelistas, el gobierno provincial,
de esta forma ha querido estar presente en este día muy especial a través de los distintos ministerios de las distintas instituciones. Y para terminar y hacer un cierre fundamental en esto, reafirmamos la promoción fundamental del respeto de los derechos de las personas mayores y estamos, creo que, frente a una gran oportunidad, después de lo que hemos escuchado en esta mesa de panelistas, de hacer más profundos los cambios sociales y científicos en lo que hace a la adaptación de todo el entorno que pueda permitir una participación más activa de nuestros adultos mayores. Así que tengan ustedes muy buenas tardes, gracias por haber participado en esta jornada tan especial y que tengan todos ustedes muy buenas tardes